Episodio 2. La historia de Caín y Abel. El conflicto humano y la promesa de salvación. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, el paraíso perdido. Ahora tendrían que enfrentar las consecuencias del pecado. Pero, incluso fuera del Edén, la gracia de Dios seguía presente. Tendrían hijos, y la historia de la humanidad continuaría, marcada por el conflicto, el pecado, pero también por la promesa de redención. Este es el escenario que nos lleva a la narrativa de Caín y Abel. ¿Qué podemos aprender sobre la naturaleza humana y el plan de Dios al observar la primera generación después del Edén? ¿Continuaría la caída causando destrucción o habría una salida? En este segundo episodio, profundizaremos en la historia de Caín y Abel, una narrativa que va más allá del primer conflicto humano. Exploraremos cómo el pecado se extendió en la primera generación después de la caída y cómo la oferta rechazada de Caín revela la importancia de un corazón dirigido hacia Dios. Esta historia no solo destaca la destrucción causada por el pecado, sino que también nos señala la promesa de redención que será plenamente revelada en Cristo. Acompáñanos en este viaje por la historia de la humanidad y de la salvación. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir los próximos episodios. Deja tu comentario a continuación con tus reflexiones sobre este tema tan profundo de la Biblia. El nacimiento de Caín y Abel. La primera familia humana comenzó a formarse. En Génesis capítulo 4, versículo 1, leemos: «Y conoció Adán a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: He adquirido un varón por parte de Jehová». Caín, el primogénito de Adán y Eva, representaba la esperanza de continuidad de la vida humana, el primogénito de la humanidad. Poco después del nacimiento de Caín, nace Abel, el segundo hijo. Génesis capítulo 4, versículo 2, dice: «Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra». En este escenario, los dos hermanos crecen, cada uno con su propia vocación. Caín cultivaba la tierra y Abel pastoreaba ovejas, profesiones que reflejaban sus responsabilidades en la nueva tierra. Estos dos hermanos son figuras fundamentales para entender la continuación de la historia humana. Sin embargo, sus caminos no se unirían en la armonía que podríamos esperar. El conflicto estaba por surgir y con él, el primer granito de la humanidad tras la caída. La ofrenda de Caín y Abel. Un corazón dirigido a Dios. Llegamos al momento central de la narrativa, el sacrificio. En Génesis capítulo 4, versículos 3 a 5, vemos que ambos hermanos traen ofrendas al Señor. Caín del fruto de la tierra y Abel de las primicias de sus ovejas. Pero solo la ofrenda de Abel es aceptada por Dios. ¿Por qué sucedió esto? Génesis capítulo 4, versículos 3 a 5. «Y aconteció al cabo del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya». La aceptación de Dios a la ofrenda de Abel y el rechazo a la de Caín va más allá del sacrificio material. Hebreos capítulo 11, versículo 4, nos da una pista. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Lo que le faltaba a Caín no era solo la ofrenda en sí, sino la actitud del corazón, la fe detrás del acto. El sacrificio de Abel fue hecho con sinceridad y devoción, mientras que el de Caín fue solo una formalidad vacía. Esta diferencia refleja un tema que resuena en toda la Biblia. Dios no busca solo nuestras acciones, sino la intención y el corazón que las respaldan. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Dios nos recuerda que Él no ve como el hombre ve, Él mira al corazón. La ira de Caín y el primer asesinato. La oferta rechazada de Caín despierta en él una ira profunda. Su reacción revela la naturaleza humana después del pecado.
la incapacidad de lidiar con el rechazo y la falta de arrepentimiento. En lugar de corregir su error, Caín deja que los celos lo consuman. En Génesis capítulo 4, versículo 7, Dios habla directamente a Caín, advirtiéndole sobre el peligro del pecado. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Dios le da a Caín la oportunidad de elegir el arrepentimiento, pero él lo rechaza. La ira llena su corazón, y ocurre el primer asesinato en la historia de la humanidad. Génesis capítulo 4, versículo 8, nos dice: Y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín, consumido por los celos y la ira, comete un acto impensable: mata a su propio hermano. Este momento marca la primera muerte registrada en la Biblia y nos muestra cómo el pecado, introducido en el jardín del Edén, ahora comienza a causar destrucción entre los propios hombres. La confrontación de Dios y la marca de Caín. Después del asesinato, Dios confronta a Caín. En Génesis capítulo 4, versículos 9 y 10, leemos: Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel, derramada en el suelo, clama por justicia. Dios entonces pronuncia un juicio sobre Caín. Sería un fugitivo y errante en la tierra, condenado a vagar sin paz. Pero incluso ante este acto tan terrible, Dios muestra misericordia. En Génesis capítulo 4, versículo 15, Dios pone una marca en Caín para protegerlo, diciendo: Cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. La marca de Caín simboliza tanto el juicio como la misericordia de Dios. Aquí vemos la complejidad de la justicia divina. Incluso después de un crimen tan atroz, Dios aún preserva la vida de Caín. Este acto de misericordia resuena en toda la Biblia, apuntando a la redención que sería plenamente revelada en Jesucristo. La conexión con Cristo, la sangre que clama por justicia y perdón. La historia de Caín y Abel va más allá de un simple conflicto entre hermanos. En el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 12, versículo 24, vemos la conexión con Jesucristo, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Donde la sangre de Abel clamaba por justicia, la sangre de Cristo clama por perdón. Así como la sangre derramada de Abel exige justicia, la sangre de Cristo derramada en la cruz trae reconciliación entre Dios y el hombre. La historia de Caín y Abel nos muestra que el pecado lleva a la destrucción, pero Cristo, el último sacrificio, nos lleva a la vida eterna. Caín y Abel representan las dos elecciones que cada uno de nosotros enfrenta: el camino del pecado o el camino de la fe. Incluso ante la caída y el pecado, Dios continuó ofreciendo redención a la humanidad. En el próximo episodio, exploraremos la descendencia de Adán, la corrupción de la humanidad y el llamado de Noé. No te pierdas la parte 3, donde veremos cómo Dios interviene nuevamente en la historia para salvar a la humanidad. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio de esta serie.